Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Qué gusto es poder dar este cordial saludo a cada uno de ustedes, agradecer también vuestra presencia en esta actividad de día viernes. Estamos hablando de un día viernes 8 de agosto del año 2025. La Universidad de Investigación e Innovación de México se congrace en recibir a nuestros investigadores, en desarrollar y visibilizar a nuestros investigadores a través de estos formatos de actividad de trabajo. Así que sean todos ustedes cordial bienvenidos. Mi nombre es el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional de esta casa de estudios. Mi formación versa en el ámbito del doctorado en administración gerencial, un PhD en dirección de proyectos y también en la especialización en las temáticas de ingeniería, medio ambiente, toxicológico. Para mí es un placer el poder trabajar en conjunto a nuestra gran investigadora que ustedes en un momento más podrán observar. Antes de ingresar a esta actividad, permítanme compartir con ustedes esta gran información. La Universidad Wix está inmersa en más de 16 países en los 5 continentes, alumnos en cada uno de estos lugares en donde a través de la investigación y a través de diversos programas académicos se genera esta conexión internacional, global, que permite también transferir el conocimiento, el know-how entre nuestros investigadores. Y particularmente a través del doctorado en educación e innovación, el doctorado en administración y empresas, doctorado en economía y finanzas y doctorado en dirección de proyectos. Y también en el caso de las maestrías, que son tremendamente importantes dada el contexto y realidad nacional y regional que tiene cada uno de vuestros países. Tenemos también para compartir con ustedes la maestría en educación y tecnología digital, maestría en gerencia hospitalaria y la maestría en dirección y gestión educativa. Pero todo esto no es posible sin una red holística que acompañe a nuestros alumnos, a nuestros investigadores e incluso a vuestras familias. Me refiero a la red Alumni, Innovación sin Frontera, a través de diversos programas como es NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales entre nuestros investigadores. Sinapsis, que son conferencias de desarrollo personal y profesional. Muy importante el acompañamiento del investigador, que siempre a veces es una actividad muy solitaria y es importante contenerlo, ayudarlo. Quizmaster, que es el juego del conocimiento. Qué mejor forma de trabajar bajo aspectos lúdicos en donde a través del conocimiento e incluso trabajar en conjunto con nuestra familia, nuestros hijos muchas veces, se involucran en el trabajo investigativo para a futuro también contar con próximos investigadores académicos internacionales. Con futuro, son conferencias a través de la comunidad Wix, INNOLAB, que es la capacitación en competencias académicas. Cada uno de nuestros docentes, investigadores, debe estar continuamente capacitándose para estar al día en las nuevas tendencias que existen en cada uno de vuestros países. Y en el día de hoy tenemos Next You Site, en donde a través de la promoción de la cultura científica tendremos una gran ponencia académica. Vuestras preguntas les invito a que las realicen a través del chat para no interrumpir así a nuestra expositora y una vez concluida esta actividad serán respondidas también gentilmente por parte de nuestra expositora. Y el tema de hoy es un tema
tremendamente importante y atingente al contexto de nuestra realidad global y mundial. Muchas veces, como lo vamos a observar, hay una violencia de género donde se transgreden ciertos principios, ciertos espacios y donde ahí hay una gran brecha y desafío por trabajar. El día de hoy quiero dar una cordial bienvenida a este espacio, a una investigadora que ha demostrado con su quehacer académico, con sus tendencias y además también con su responsabilidad, ha desarrollado una temática maravillosa y estudios de posgrado que merecen todo nuestro respeto y admiración. Me refiero a la maestra Silvia Inés Ortiz Bernal, a quien doy la cordial bienvenida. Maestra, por favor, aperture su cámara, aperture también y comparta su presentación. Gracias, doctor. Muy amable. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta conferencia virtual, agradeciendo de antemano a los organizadores por la invitación y a cada uno de los asistentes por su valiosa presencia. Hoy quiero con ustedes hacer una reflexión profunda y necesaria sobre un tema que nos interpela a todos como sociedad: la violencia de género contra la mujer, con un enfoque específico en el corregimiento de Morcote del municipio de Paya, departamento de Boyacá, Colombia. Esta problemática, muchas veces silenciada o normalizada, continúa afectando gravemente la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres en nuestras comunidades casi que rurales. Esta conferencia, en esta conferencia abordaremos datos reales, testimonios, causas estructurales y sobre todo las posibles rutas de atención y estrategias de prevención que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. Los invito a mantener una actitud abierta, reflexiva y participativa. Al final de la exposición tendremos un espacio para las preguntas, comentarios o aportes y que sin lugar a duda van a enriquecer este espacio de diálogo. Nuevamente doy las gracias por estar acá, por el tiempo y por el compromiso con esta causa justa. Pues iniciemos entonces este recorrido necesario por una realidad que no podemos seguir ignorando. Me Perfecto, permito. maestra. Esperamos entonces su presentación y, y dar también las indicaciones a nuestros asistentes a que vuestras preguntas planteenlas al final en el chat para que podamos también socializar con nuestra investigadora. Ahí está perfecto, maestra. El escenario es solo suyo. Disfrute esta gran actividad y nuestra audiencia, por favor, también poner toda la atención a esta temática que a todas luces es tremendamente potente para nuestras vidas. Gracias, maestra. Gracias, doctor, muy amable. Como le comentaba, mi investigación doctoral se titula Modelo Transdisciplinar de Transformación para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Corregimiento de Morcote, basada en los postulados de los derechos humanos. Voy a compartir mi perfil. Soy educadora por vocación y formación, con una profunda sensibilidad por el bienestar integral de las personas. Mi labor está guiada por valores cristianos, una espiritualidad católica firme y un sincero temor a Dios, que inspiran mis compromisos
con una educación transformadora basada en el respeto, la empatía y la justicia. Apasionada por el baloncesto y el trabajo con niños y jóvenes. Creo en el poder de la educación como herramienta transformadora de cambio. Me conmueve profundamente la realidad de la violencia contra la mujer, una problemática que crece día a día y que considero urgente visibilizar y erradicar. Sueño con una sociedad libre, donde cada mujer pueda vivir en paz, con dignidad y sin miedo de violencia. Desde mi rol como docente y psicopedagoga, asumo el compromiso de aportar a la construcción de entornos seguros, respetuosos y humanos, donde la violencia contra la mujer llegue a ser algún día solo un mal recuerdo del pasado. Toda violencia contra la mujer duele, hiere y deja cicatrices profundas. Respetar su dignidad y proteger su vida es responsabilidad de todos. A continuación, comparto la agenda que vamos a seguir en esta conferencia. Como primer punto está la problemática de investigación. Un segundo punto está el proceso de investigación. El tercer punto, resultados de la investigación. Y un cuarto punto y último, que son las conclusiones. Dentro de la problemática de la investigación, ¿cómo influye el modelo transdisciplinar de formación basado en los postulados de los derechos humanos en la prevención de la violencia de género contra la mujer en Morcote durante el periodo 2022-2023 con el propósito de contribuir a la atención y reducción de esta problemática? La violencia contra la mujer es cualquier forma de agresión dirigida hacia las mujeres por su condición de género. No se trata de un problema privado, sino de una grave violación de los derechos humanos, con profundas repercusiones sociales y comunitarias. A nivel mundial, según los datos de la ONU en el 2023, cada 10 minutos una mujer o niña es asesinada, registrándose 85.000 homicidios. En ese mismo año, los cuales el 60% ocurrieron dentro del entorno familiar y las regiones con mayor prevalencia son África, Asia Meridional y América Latina, donde las desigualdades estructurales y culturales perpetúan este fenómeno. En Colombia el panorama también es bastante preocupante. Entre el 2015 y el 2019 se reportaron 5.013 feminicidios, lo que equivale a 3 casos diarios. Y el 75% de ellos, el agresor fue su pareja o expareja de la víctima. El riesgo es mayor en contextos rurales o a personas vulnerables, donde las mujeres se enfrentan mayores barreras para acceder a la justicia, donde las mujeres, las redes de apoyo no se ven. En el departamento de Boyacá, aunque se percibe como una región bastante pacífica y tranquila, persisten patrones patriarcales arraigados que han derivado se han derivado en casos graves de feminicidio, marcando una memoria local. Un ejemplo de ellos es el corregimiento de Morcote, que es un corregimiento rural que refleja los desafíos propios de esas zonas, como lo son
el aislamiento geográfico, escasa información sobre derechos, una muy débil respuesta institucional, lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género. Dentro del contexto del problema tenemos la violencia de género contra la mujer en Colombia, que en Boyacá existe un aumento de esas cifras, que en la comunidad de Morcote, por ser una zona aislada y rural, son bastante escasos los servicios y pues esto genera un impacto tanto en la salud, en la economía y en el tejido social. En cuanto a la justificación, la violencia se sostiene en patrones patriarcales y sesgos androcéntricos. Urge una mirada transdisciplinaria que articule derechos humanos y realidades locales. Se propone acciones comunitarias, formación en derechos humanos, acompañamiento psicosocial, alianzas interinstitucionales para poder prevenir y transformar. La educación es la clave para desnaturalizar roles de género y construir relaciones igualitarias. Docentes como agentes de cambio. Modelo transdisciplinario que, integrando educación, salud, derecho y psicología, con participación activa de las mujeres como sujetas de derecho y transformación. En una mirada integral, desde el plano teórico, reconocemos que la violencia contra las mujeres se sostiene en patriarcales históricos y exige ser analizada desde los derechos humanos, con una visión transdisciplinaria. Desde lo práctico proponemos acciones concretas, con formación, sensibilización comunitaria y acompañamiento psicosocial para prevenir y transformar estas realidades. En el campo pedagógico, destacamos el rol de la educación y los docentes por desnaturalizar la violencia desde la infancia. Finalmente, desde lo metodológico, este modelo integra saberes de diversas disciplinas y sobre todo la participación activa como mujeres sujetas de derecho y generadoras de cambio. Dentro de los objetivos está el general, que es diseñar un modelo transdisciplinar de transformación orientado a la prevención y atención de la violencia de género contra la mujer del municipio de Paya, corregimiento de Morcote, fundamentado en los postulados de los derechos humanos para contribuir al fortalecimiento de su empoderamiento y participación social en el contexto colombiano contemporáneo. Dentro de los objetivos específicos está interpretar las necesidades de transformación de las mujeres morcoteñas víctimas de violencia de género, mediante un análisis crítico de sus condiciones de vulnerabilidad en el contexto social, cultural y familiar del municipio de Paya, corregimiento de Morcote, Boyacá. Un segundo objetivo es identificar los factores socioculturales y estructurales que inciden en la reproducción de la violencia de género contra la mujer, a partir de los postulados de los derechos humanos y su aplicabilidad en el entorno local de Morcote. Y un tercer objetivo es diseñar un modelo transdisciplinar orientado a la prevención de la violencia de género contra la mujer que promueva la equidad, el empoderamiento femenino y la defensa de los derechos humanos en la comunidad de Morcote. Dentro de los
fundamentos teóricos referenciales está el estado de arte, que muestra que la violencia de género es un fenómeno histórico y estructural, arraigado en prácticas culturales que han normalizado la discriminación y el control sobre las mujeres. Las investigaciones revisadas evidencian que, aunque existen muchos marcos legales, políticas públicas, como lo señala Sierra en el 2018, estas no han sido suficientes para reducir la violencia en Colombia, la violencia de género. Gómez en el 2018 define como una práctica tradicional y un problema, óigase bien, de salud pública, destacando que muchas veces la violencia emocional no se reconoce ni se denuncia y que la educación es la clave para prevenirla. Atance, en el 2018, resalta la importancia de escuchar las voces de las víctimas para evitar su revictimización. Herrera, en el 2019, muestra cómo en Ecuador persiste la desigualdad de poder y el desconocimiento de los derechos. Mientras Modesto, en el 2022, visibiliza la violencia contra las mujeres indígenas y propone un enfoque intercultural y jurídico un poco más inclusivo. En conjunto, todas estas investigaciones coinciden que la solución debe ser integral, combinando con los derechos humanos, educación, salud pública, políticas efectivas, siempre priorizando la participación de las mujeres y la transformación cultural. Dentro del marco teórico, tenemos autores que nos hablan que la violencia de género contra la mujer tiene raíces históricas y culturales, originadas en el patriarcado y la transmisión de valores machistas de generación en generación. No es un problema individual, sino social y estructural, presente en todas partes del mundo. Se manifiesta de muchas formas: física, psicológica, sexual, económica, obstétrica, digital y hasta simbólica, normalizándose en la cultura, los medios y en las instituciones. Sus consecuencias no solo afectan a las víctimas, sino también a las familias y a las comunidades y en general a toda una sociedad, convirtiéndose en un problema de salud pública y de derechos humanos. Autores e investigaciones coinciden que la única forma de prevenirla es la educación, la sensibilización social, las reformas legales y el empoderamiento de cada una de las mujeres, trabajando de manera interdisciplinaria y comunitaria. Dentro del marco conceptual, tenemos que la violencia de género contra la mujer es una problemática estructural que surge de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, sostenidas por el patriarcado, la cultura machista, los estereotipos que limitan el rol femenino. Esta violencia no solo afecta la integridad física y mental de las mujeres, sino que también vulnera su calidad de vida,
generando miedo, dependencia y exclusión social. Frente a este panorama surge la necesidad de empoderamiento de y de una transformación personal y de manera colectiva o social, que les permita tomar el control de sus vidas, ejercer sus derechos, superar las barreras de discriminación y participar activamente en espacios de decisión. Óigase bien, el empoderamiento es la clave para romper los ciclos de violencia, pues fortalece la autonomía económica, social, emocional de las mujeres. Todo esto se conecta con los derechos humanos de las mujeres, que son fundamentales para garantizarles una vida libre de violencia y de discriminación. A pesar de los avances legales y tratados internacionales que se reconocen estos derechos o que reconocen estos derechos, su aplicación sigue siendo desigual, especialmente en contextos rurales y a mujeres vulnerables, donde las brechas de género son cada día más profundas. Para comprender a fondo esta realidad y proponer soluciones efectivas, se recurre a una investigación cualitativa, que permite escuchar las voces de las mujeres, conocer sus experiencias y entender las causas estructurales de la violencia. Este enfoque busca más que cifras, significados y percepciones de vivencias que ayuden a construir estrategias de prevención y atención basadas en sus verdaderas necesidades. Dentro del proceso de investigación tenemos la identificación del problema de investigación, la formulación de los objetivos, el marco conceptual, la revisión literaria, el enfoque metodológico, el análisis e interpretación y las conclusiones y recomendaciones. Dentro del proceso de esta investigación que se titula Modelo Transdisciplinar de Transformación para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Corregimiento de Morcote, basado en los derechos humanos, su objetivo es comprender las vivencias de las mujeres afectadas por violencia de género y pues también intrafamiliar y propone alternativas de transformación social. Tiene un enfoque cualitativo porque busca interpretar y dar significado a las experiencias de las mujeres. No solo se trata de describir los hechos de violencia, sino analizar las causas sociales y culturales y cómo ellas resignifican sus vivencias. Es un proceso participativo y reflexivo basado en los derechos humanos como marco ético. Se trabajó un diseño fenomenológico que centra en explorar experiencias vividas desde la perspectiva de la víctima. Esto permite entender no solo qué les ocurrió, sino cómo lo sienten, cómo lo piensan y cómo lo enfrentan. Además, se contempla una visión transdisciplinaria integrando aspectos jurídicos, psicológicos, sociales y culturales para tener una mirada más integral. La investigación es exploratoria
porque en Morcote no hay estudios o no hay estudios sobre este flagelo, este problema. Es descriptiva porque reconstruye las vivencias de las mujeres y es propositiva porque plantea alternativas de apoyo y prevención. Se trabaja con un razonamiento inductivo, es decir, se parte de las experiencias particulares para llegar a comprensiones generales sobre la violencia de género dentro de los contextos rurales. Se utilizó un análisis documental para entender el contexto normativo y teórico. Además, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, observación directa y grupos focales para escuchar y analizar las voces de las mujeres. Los instrumentos fueron cuestionarios con preguntas abiertas, guías de entrevista y guías de observación, lo que permitió recolectar la información más profunda y contextualizada. Dentro del proceso investigativo. Tenemos que hay un diagnóstico participativo, la recuperación de las experiencias y testimonios, el análisis de los discursos y contextos, la construcción de un modelo transdisciplinario, la validación de la comunidad y actores claves. Dentro de ese modelo trabajamos con recursos humanos como profesionales en distintas disciplinas, trabajadores sociales, psicólogos, profesionales en educación, pedagogos. El recurso material son las guías de los talleres, los equipos tecnológicos, audiovisuales, memorias USB, recursos financieros. Dentro de lo logístico, los recursos logísticos están equipos de sonido, proyectores, refrigerios para los participantes, transporte para los profesionales, la publicidad para la promoción y para que hayan podido visualizar los encuentros. Todo este modelo de transformación transdisciplinario nos llevó a un diagnóstico, a integrar una gestión multiactoral donde nos lleva a un monitoreo cualitativo y de esta manera logramos el empoderamiento de las mujeres rurales. Dentro de la investigación la investigación nos da para que hagamos una propuesta de transformación donde podamos generar un cambio que sea impacto, que genere impacto. Y dentro de ese cambio nace la propuesta de transformación que se llama o se titula Caminos de atención integral y acompañamiento con respeto. Basado en hallazgos del diagnóstico participativo, articulado a los derechos humanos y CEDAW, y busca prevenir y atender la violencia desde una mirada más integral. La propuesta de transformación nace como respuesta a las condiciones vulnerables de las mujeres morcoteñas, visibilizadas en los hallazgos de la investigación. Caminar surge para articular acciones desde múltiples disciplinas, con una base ética y normativa, y los derechos humanos. Dentro de la propuesta existe un marco conceptual del modelo. Teóricamente, el modelo se fundamenta en un enfoque de los derechos humanos, que reconoce a las mujeres como sujetas de derecho y exige su empoderamiento. Además, se basa en una visión transdisciplinaria que integra saberes comunitarios, institucionales y fundamentalmente los académicos.
Dentro de los objetivos del modelo Caminar está el general, que es diseñar un modelo transdisciplinario de transformación con enfoque de derechos humanos. Los objetivos del modelo apuntan a la transformación estructural de las realidades que perpetúan la violencia, desde el reconocimiento del contexto local hasta el fortalecimiento de las capacidades comunitarias. Dentro de los objetivos específicos está el diagnóstico de condiciones de vulnerabilidad, el fortalecimiento de las redes comunitarias y educación con enfoque de género y empoderamiento. Dentro de la estructura de este modelo, Caminar se organiza en 4 momentos pedagógicos que abarcan desde el diagnóstico participativo hasta el diagnóstico participativo, la gestión multiactoral, procesos educativos, hasta la evaluación colectiva con indicadores narrativos. El diagnóstico es donde aplicamos las entrevistas a los grupos focales y la cartografía social. Caminamos con atención integral para la mujer víctima de violencia de género, con acompañamiento, con todo el respeto. En la fase 2 hay una formación y una sensibilización con talleres en derechos humanos, empoderamiento, roles de género. Está la intervención comunitaria en una fase 4, en una fase 3, perdón, que son las acciones coordinadas con instituciones y comunidad. Y está la fase 4, que es la evaluación y seguimiento. La evaluación se concibe como un proceso pedagógico donde hay validación externa que fortaleció la coherencia y la viabilidad del modelo, y los indicadores narrativos garantizan la participación activa de las mujeres en el monitoreo. Entonces, la validación fue mediante una rúbrica que contenía aspectos como pertinencia, impacto e innovación. La validaron 3 expertos y dentro de 3 expertos con bastante experiencia en este tema, y los indicadores narrativos que fueron construidos colectivamente. Dentro del análisis, el análisis se hizo mediante la matriz FODA, que permite identificar los factores internos y externos que afecten la propuesta. Nos permite también anticipar los riesgos y potenciar capacidades del territorio. Entonces, vemos que dentro de las fortalezas está el enfoque innovador, la participación y las redes de apoyo. Dentro de las oportunidades tenemos el apoyo institucional y fundamentalmente el uso de las TIC. Dentro de las debilidades está pues el desconocimiento de las rutas y la limitada participación de las instituciones. Y dentro de las amenazas está la resistencia a la cultura, las brechas digitales y la falta de recursos. Los principales hallazgos. Pues encontramos que las formas más frecuentes de violencia contra la mujer es la psicológica, la económica y la física. Dentro de los hallazgos también encontramos las dificultades que ellas tienen para denunciar por miedo y el temor a ser estigmatizadas, y también porque no hay esa red de apoyo para poder hacer la denuncia tan pronto ocurran los hechos. Ahí vemos también dentro de los hallazgos vacíos en cuanto a la atención institucional y la necesidad urgente de un apoyo psicosocial
y redes comunitarias. En cuanto al modelo transdisciplinario, tiene componentes. Dentro de los componentes principales está la prevención comunitaria con un enfoque cultural. También tenemos un componente que es la atención integral en cuanto a la psicología, la jurídica, lo social. También hay un componente que es el fortalecimiento de las redes de apoyo, que ese sí urge, es bastante importante generar esas redes de apoyo y una articulación interinstitucional. Dentro de los principios del modelo están los derechos humanos, el enfoque de género y pues la participación comunitaria. ¿Qué espero con este modelo? El empoderamiento de las mujeres, que las mujeres se vuelvan unas berracas, que no tengan que sufrir por ningún tipo de dependencia, porque se ve el caso que las mujeres, pero si yo lo dejo a él, ¿quién me da para comprarle a mis hijos? ¿Quién me da para el mercado? Entonces, no, lo que se quiere con este modelo es que la mujer se empodere, que no haya limitantes o que no hayan obstáculos para que ella no supere esa violencia. La mejora en la articulación institucional, que haya más presencia del Estado, no porque es una zona rural bastante distanciada, entonces la presencia del Estado sea nula. El impacto también que se desea es que disminuyan los casos de violencia y que haya una transformación cultural, social, sostenible. En cuanto a las conclusiones, la violencia de género en Morcote es estructural y multifactorial. Se requiere estrategias integrales participativas. El enfoque transdisciplinario ofrece una respuesta efectiva y que las mujeres sean agentes clave de transformación social. Ahora me permito transmitirles este video. Lo he hecho enojar. Fue mi culpa. No puedo perder mi trabajo. Debo vestirme de otra manera. En el fondo, sé que no. Maravilloso trabajo, maestra Silvia Ortiz. Gracias por ponernos por desafiarnos con este importante tema a todos nosotros como comunidad y por sobre todo levantar esta información investigativa que nos permite también razonar, tomar conciencia por sobre todo y asumir en conjunto este importante tema. Le agradezco esta presentación. Deje de compartir para vamos a dar continuidad a nuestro trabajo.
Gracias, maestra. Excelente. Siempre es un privilegio el poder saber que contamos con profesionales del ámbito de la investigación de los niveles que usted ha demostrado. Así que desde ya, muchísimas gracias. Quiero también invitar a nuestra audiencia a la realización de las preguntas como corresponden y desde ahí ha recibido múltiples felicitaciones, lo cual también conlleva para usted un gran logro. Por supuesto, la maestra Adriana López le felicita, eh, la reconoce como un excelente ser humano, gran profesional y también le augura mucho éxito en todo en su quehacer. Así que JC Layton López también un tema súper interesante plantea la maestra, e interesante para la sociedad y por supuesto para todos nosotros, ¿cierto? Como académicos, como profesionales, pero por sobre todo como humanos. Muy importante esta temática. Maestra, antes de entrar a las preguntas de rigor, ¿usted nos podría socializar un caso real, sin dar nombre, obviamente manteniendo la confidencialidad, y que de alguna manera ese caso la llevó a usted, la inspiró a usted de alguna manera a levantar este importante tema y transfundirlo en una investigación académica de posgrado a nivel doctoral? ¿Nos puede mencionar algo como eso? Sí, claro, doctor. Dentro de la investigación que hice, en una entrevista, una señora me manifestó que ella, pues no, es separada, en el momento estaba separada y que ¿Mm? se había separado. Yo le dije, pero ¿por qué? ¿Qué fue la causa si se ve un buen hombre? Entonces ella me dijo, no, es que yo nunca lo quise. Le dije, pero ¿cómo teniendo ya sus hijos va a decirme que nunca lo quise? Dijo, no, es que sufrí la violencia en mi casa, me golpearon y yo me fui de la casa y él se me presentó y me fui a vivir con él, pero yo no lo quiero, no lo quise. Y hasta que llegó al punto que la agredió físicamente, no una, sino varias veces, y ella pues tomó la decisión de irse, se salió ella de la casa. Entonces es algo que ella decía que se sentía como violada por él, pero no la acusa por violación porque ella fue libre de irse con él por la violencia que en su casa sufrió. Tiene sus hijos, tiene 2 hijos y ya no hay vuelta de hoja y son heridas profundas que ella tiene por la violencia, porque es que si yo la dejo, ¿usted qué va a hacer de su vida? Si usted me deja, usted no sabe hacer nada, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién la va a recibir con 2 hijos? Y así sucesivamente. Mm, Qué increíble, ¿no? Y la tasa de femicidio comparativamente con los años anteriores ha ido en aumento. ¿Cuál es la tendencia que tiene a nivel rural justamente esta violencia de género? Va en aumento. ¿Por qué? Porque son zonas bastante aisladas del territorio nacional, donde lo ven, por eso quise compartir el video, lo ven normal. Es que si yo no le hubiera dicho nada, no me hubiese pegado. Es que si yo no le hubiese dicho esto, se fue de la casa y fue mi culpa. Es que si no lo hubiese hecho enojar, no me golpea. Claro. Entonces se sienten ellas con ese sentimiento de culpa. Y pues créame que en cuanto va creciendo la juventud, urge como que se institucionalizara una cátedra de violencia de género, así como está la cátedra de la paz, porque desde pequeños no respetan a sus compañeras. La violencia que el papá o la mamá tienen en casa la transmiten para las aulas. Y entonces parte
Por eso mi propósito es desde la educación, tratar de erradicar. Yo sé que es un poco complejo, pero no es imposible. Ese Claro. Y dentro del el marco exploratorio de su investigación, ¿qué elementos dificultan eh, una real denuncia? ¿Y cuál es la acogida de parte del- de los estamentos al cual la mujer denuncia esta violencia? ¿Son aceptadas o, o a veces incluso, como usted lo plantea, cuando uno normaliza este nivel de violencia, de alguna forma también las instituciones lo hacen? Entonces, cómo lo observa usted dentro de su investigación? es bastante complejo porque no hay presencia del Estado. Para llegar a hacer una denuncia, estamos a 2 horas y eso a una comisaría de familia. Estamos a 4 horas para llegar a una fiscalía. O sea, es bastante complejo. Y también es el temor a la represalia de la persona. Porque sí, ahí hay una persona que hace tanto daño a los hijos, a la esposa, la golpea de una forma que en Colombia le decimos refajo, pata y puño, y no, a ella le da miedo y como que las cosas tratan de surgir para investigar y para llegar a él, pero él se pierde. Es como una zona bastante selvática y boscosa que el señor sabe que de pronto lo estaba buscando la policía y se pierde. No, no, no lo encuentra. No lo encuentro, claro. Qué increíble, ¿no, maestra? Aquí nos comparte la maestra Ana María Romero. Agradezco a cada uno de ustedes, nuestros asistentes, por ser tan comprometidos también con las preguntas. Ya también más adelante vamos a tener una pequeña sorpresa también para ustedes. Eh, pero la maestra Ana María Romero plantea y le da las gracias por compartir y tratar este tema tan importante y que muchas veces, como las mujeres terminan envueltas efectivamente, entonces, pero, y también plantea que no conocemos a primera instancia qué hacer. Ese apoyo psicológico e institucional es fundamental. Entonces, maestra, bajo esa consulta que nos plantea la maestra Ana María Romero, yo la llevo al modelo transdisciplinario que usted plantea, que está basado en estos derechos humanos también, y obviamente, ¿cómo mide la eficacia de una denuncia ante violencia de género en una zona rural, con toda esta dificultad geográfica, eh, llamémosle también educativa, social, económica, que a veces dificulta cada vez más la denuncia eficaz? ¿Cómo lo plantea usted este modelo transdisciplinario? Bueno, el modelo transdisciplinario Caminar se llama, pues gracias a Dios, ahí hay un puesto de salud y me apoyo ahí. Si hay un puesto de salud, pues la atención es inmediata. Se llama al municipio que dista como a 2 horas y se puede generar la denuncia mediante vía telefónica, WhatsApp y se va atendiendo el caso ahí porque ahí el psicólogo está yendo frecuentemente ahí al puesto de salud. Entonces, prácticamente se articula la red de apoyo. Claro, una, una red de apoyo tremendamente necesaria. Y aquí yo la llevo más bien a un desafío futuro. Un investigador doctoral que es una persona que es un profesional y un doctor, que lo que hace un doctor en rigor es crear
o desarrollar nuevos conocimientos. O sea, no se concibe un doctor tan solo como un ejecutor, sino que tiene que ser un ser que va siempre a la vanguardia, desafiándose internamente. E incluso, maestra, me atrevo a decir muchas veces siendo hasta rebelde contra el sistema, porque es el investigador el que debe llevar la punta de lanza e ir hacia adelante con ideas propositivas y desarrollar cuáles son las nuevas tendencias. Y aquí, por ejemplo, nos plantea la maestra Ángela Andrea Pedilla Martínez, a quien también le agradece y la felicita por esta gran ponencia, y lo lleva desde un ámbito donde de alguna manera yo también la desafío. ¿Por qué es tan importante en rigor esta investigación que usted realiza y qué posibles rutas plantea para dar soluciones a esta problemática a partir de esta investigación? Una investigación no puede quedar ahí como un documento simplemente archivado, no. Usted tiene que trabajar con esta investigación y tiene que multiplicar este talento, esta bendición con muchas personas más. ¿Cómo lo va a hacer, maestra? Bueno, yo la tengo clara. En el corregimiento, fundamental el monitoreo, en todas, en todo el sentido amplio de la palabra. Dentro del monitoreo, en el momento que la víctima llega al puesto de salud, ¿qué se hace? ¿Cuál fue la primera atención, el primer auxilio en cuanto a salud mental, el primer auxilio en cuanto a lo jurídico, en cuanto a la salud, al servicio médico? El monitoreo es fundamental. Y quisiera, pues, en el proceso de investigación, no todos los contextos van a ser iguales, son completamente diferentes, de acuerdo a las zonas. Las zonas de violencia en el departamento de Boyacá va de acuerdo al ser humano machista. Entonces, ahí ese contexto es muy diferente al contexto rural de la provincia de Oriente, que siempre va a ser violencia, pero toca investigar esas causas de esa violencia. En el occidente de Boyacá, por ejemplo, la violencia es por el tema específico que es minero, que el esmeraldero se enhuaca, consigue muchos millones. Lo primero que él hace es irse a gastar la plata donde lo atienden súper bien las mujeres, que de pronto el doctor me entiende. Así su hijo no tenga un pañal, así su hijo no ande descalzo, así su mujer no tenga que dar de comer. Pero entonces eso va de acuerdo a la zona. Y pues fundamentalmente el monitoreo para poder avanzar en los estudios y no quedarse uno ahí, sino ya este estudio se hizo en el año 2022-2023, iniciar un proceso de estudio a partir del año 2023 a 2025, que surgió, cómo se ha ido tratando este problema y cómo han sido las redes de apoyo, que es fundamental. Y la educación tiene que primar en casa. ¿Cómo? En el colegio. ¿Cómo? Con escuelas de padres, talleres de formación, talleres donde se cite a la escuela de padres, no solamente vaya la mamá, porque se tiene que el porcentaje, cuando uno cita reuniones de padres de familia, solamente llegan las mamás. Papás no llegan. Entonces, tocaría hacer citación exclusivamente a padres de familia para poder dialogar con ellos, porque las mamitas uno las cita y uno les habla de violencia de género contra la mujer, cómo uno les da las armas para poder llegar ellas a empoderarse, a ser libres de cualquier tipo de violencia. Pero al hombre uno tiene que educar Claro. para que deje ese machismo y llegue a tener una conciencia de que de pronto con sus palabras, sin él de pronto querer, está haciendo ese maltrato. Claro. Conozco muy de cerca
la situación de Boyacá, incluso de Bucaramanga, maestra. Conozco bastante acuiciosamente Colombia, pese a que no soy colombiano, soy chileno, indesmentiblemente no, mi acento no lo puedo negar, pero sucede, y haciendo un parangón muy similar, en Chile. Por ejemplo, está la industria minera cuprífera, que es una de las más importantes a nivel mundial. Y ocurre una situación muy particular. También el minero recibe importantes sumas de dinero y todo, y luego lo malgasta, y justamente a su familia es lo último que le llega. Entonces, se han ido tomando ciertas decisiones justamente a través de investigaciones de violencia de género, porque esta es una forma de violentar a una mujer, por ejemplo, no solamente en forma física o en forma psicológica, incluso en forma económica, negándole el dinero que le corresponde. Entonces, investigaciones como la suya, maestra, lo que han hecho en Chile es lo siguiente, es acercarse a las grandes corporaciones cupríferas, Codelco, Anglo American, BHP, etcétera, etcétera, en donde se han acercado a recursos humanos, han conversado, socializado esta situación y sabe cuál ha sido la decisión que han tomado las compañías. Es la siguiente: a través de esta investigación, recursos humanos y remuneración le transfiere un porcentaje X o determinado en forma consensuado directamente a la mujer, directamente a la mujer. Y el resto es dinero del hombre. Ocúpalo como tú quieres y hazlo lo que tú quieras, pero ese dinero, el que la compañía, pues, es por un tema, maestra, de responsabilidad social corporativa o comunitaria. Las compañías trabajan precisamente con este tipo de investigación como la que usted lleva a cabo e impactan directamente. Entonces, trabájelo, abárquelo, desarróllelo. Un caso más bien anecdótico, y no quiero autorreferenciarme, pero yo particularmente, aparte de toda mi carga académica y todo lo demás y empresarial, yo soy voluntario bombero y trabajo con una compañía de bomberos. Y ocurre una situación muy particular. Nuestras voluntarias mujeres son las más responsables, las más realmente admirables que tenemos, y la mujer se ha ido empoderando de una manera maravillosa y nos va entregando a nosotros herramientas muy distintas. Entonces, lo que se puede lograr, maestra Silvia Ortiz, con una investigación como esta, es insospechado. Sí, El impacto que puede generar es tremendo. Entonces, el desafío que usted tiene en este momento como embajadora académica de WICS, de la Universidad de Investigación e Innovación de México, en su región, en Boyacá en particular, por ejemplo, es tremendo. Tiene una responsabilidad gigantesca sobre sus hombros, porque definitivamente usted impacta con su educación, con su forma a los niños, está creando una nueva generación, y estos van a ir día a día, incluso transmitiéndola a sus propios padres. Maestra, ha ocurrido una situación muy particular acá en el chat, y es que, mire, le saludan Adriana, voy a nombrar solamente los nombres: Adriana, Yaisi, Ángela, Ana María, Giselle, Nuria, eh, y Ángela nuevamente, etcétera. Mire lo que ocurre. Tenemos tan solo mujeres. Tengo la fortuna de ser el único varón presente en esta ponencia. Creo que tenemos algo muy pendiente, mi género en particular. Felicito a las damas presentes en esta sesión y agradezco a usted su gran presentación, maestra. Quiero también comunicarle a nuestra audiencia que ustedes pueden seguir contactándose en los próximos eventos
que tiene Wix a través de este código QR, escanéenlo o ingresen a las redes sociales a través de la imagen, de tal forma que ustedes ahí puedan seguir avanzando. Deben seguir investigando. Usted, maestra Silvia, tiene que como embajadora académica, tiene ya ni siquiera la posibilidad, usted ya tiene la obligación, ya pasó el punto de retorno, definitivamente. Cuando uno investiga y se vuelve doctor, sabe cuál es lo peor que puede ocurrirle a un profesional como usted, es que Quedarse no. estancado. Exactamente. Y lo que va a ocurrir, y yo se lo doy firmado, es que usted no se va a detener. Una investigación lleva a otra y a otra, por lo tanto es importante socializar con sus pares académicos en distintos lugares del mundo. Entonces, por favor, le invito a que siga este desafío. A nuestra audiencia, en 10 días más van a recibir un certificado de participación. Les agradezco, damas, por su participación, por su acompañamiento a la maestra Silvia Ortiz. Un orgullo, de todas maneras, para mí como docente. Quiero a título personal agradecer que haya puesto este importante tema. Para nosotros como universidad de investigación es muy necesario que investigadores como usted lo hagan y de solamente dar las gracias y enorgullecernos por todo su noble trabajo. Maestra, sus palabras al cierre. Bueno, agradezco profundamente su atención, su tiempo y su sensibilidad frente a este tema tan delicado pero urgente. Eh, Al doctor Ignacio por ser el monitor, a la universidad por esa gran oportunidad que me dio para ir avanzando en mi proceso. Me gustaría seguir siendo partícipe como conferencista de la universidad y pues tengo entendido y lo recalco nuevamente que la violencia de género contra la mujer eh, hay que buscar las formas de hacerla notoria para de esa misma manera, ya viendo el problema tan grande que es, tratar de buscar soluciones y que, así como lo decía al comienzo, que los casos de la violencia de género sean un mal recuerdo del pasado y que en unos años ya no se toque ese tema. Ya no. Muchas gracias y cada palabra compartida hoy se traduzca en una esperanza y en un cambio. Gracias, maestra. Mis felicitaciones a la audiencia. Un abrazo fraterno a la distancia. Sigan avanzando. Soy un convencido de que todo tiempo puede ser mejor. Por lo tanto, todo depende de nosotros. Así que les deseo un feliz fin de semana. Disfrútenlo con su familia. Sigan avanzando en su estudio, en sus desafíos y será entonces hasta una próxima convocatoria. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Feliz tarde. Que esté muy bien. Feliz tarde. Gracias.